Hola amigos, aquí les traigo sobre el libro de metodología de la investigación, del capítulo 9 de la recolección de datos cuantitativos. Bueno, les voy a hablar sobre el resumen. Lo que dice en el resumen, recolectar los datos implica a seleccionar varios métodos e instrumentos disponibles, adaptarlos o desarrollarlos. En este depende el enfoque que tenga el estudio. En el enfoque cuantitativo, recolectar los datos es equivalente a medir el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos mediante clasificaciones cuantificación. En toda la investigación cuantitativa, medidas de variables contenidas en las hipótesis. No hay mediciones perfectas, pero los errores de medición deben reducir a límites tolerables. La confiabilidad cuantitativa se determina al calcular coeficientes finalidad. La finalidad cuantitativa varía entre 0 y 1. Bueno, 0 representaría nula contabilidad y 1 total. Los pasos genéricos para elaborar un instrumento de la medición son aplicar pruebas pilotos para calcular la confiabilidad y validez iniciales, definiciones fundamentales sobre propósitos, definiciones, operaciones y participantes, entrenar a las personas que van a administrarlos. Los investigadores opinan, dice. La validez interna de una investigación depende de una educándola, selección, construcción, instrumentos con el cual se va a recolectar la información deseada, a la teoría que enmarca el estudio, que tiene que juzgar perfectamente las características teóricas o empíricas de los instrumentos. Capítulo 10. Análisis de los datos cuantitativos. El proceso de la investigación cuantitativa es analizar los datos, es decir, el programa de análisis de datos que se utilizará, explorar los datos obtenidos en la recolección, analizar descriptivamente los datos por variables, visualizar los datos por variables, evaluar la confiabilidad y validez objetivamente de los instrumentos de medición utilizados, analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas de las hipótesis planteadas y análisis estadístico inferencial, realizar análisis adicionales, preparar los resultados para presentar. Los objetivos del aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de primero revisar el proceso para analizar los datos cuantitativos, reforzar los conocimientos estáticos fundamentales, comprender las principales pruebas o métodos estadísticos desarrollados, así como aplicaciones en la forma de interpretar sus resultados. ¿Qué es el procedimiento? Sigue para analizar cuantitativamente los datos. Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz, guardada en los archivos, limpiado de los errores investigadores del proceso de analizar. En la actitud, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por computadoras o ordenadores. De esta suposición parte el presente capítulo. Por ello se centran a interpretar de los resultados. El análisis de los datos es efectuar sobre la matriz de datos utilizando un programa de computación. Bueno, en esto se realizan en fases. Fase 1, seleccionar un programa estadístico en la computadora. Fase 2, ejecutar el programa, explorar los datos, analizar descriptivamente los datos por variables, visualizar los datos por variables. Fase 4, evaluar la confiabilidad, la validez y lograr los instrumentos de mediciones. Fase 5, analizar mediante las pruebas, estadísticas, hipótesis. Fase 6, realizar las análisis adicionales. Y fase 7, preparar los resultados para presentar los tablas y gráficos cuadrados. Paso 1. Seleccionar un programa de análisis. Extender diversos programas para analizar datos. En esencia de sus funcionamientos es muy similar, incluyendo dos partes, segmentos que se mencionarán en el capítulo anterior, lo que vimos, una parte de definiciones de las variables. Un ejemplo de la matriz de datos de tres variables cuadrado caso, columna 1, género,
Columna 2, color de pelo. Columna 3, edad. Les voy a explicar sobre esto. Lo que dice aquí, la confiabilidad, especialidad de las partes de distinciones de las variables o alumnos que corresponden serían género, 1 masculino, 2 femenino. Como se dan cuenta hay dos masculinos y 2 femeninos. Color de cabello, 1 negro, castaño 3. Pelirrojo 4. Bueno, aquí como se dan cuenta hay solo negro y 4 rubios. Bueno, la edad sería bruto, la que ustedes les pueden poner. Y eso es todo, muchas gracias.